Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 8. En este episodio estaremos estudiando las diferentes formas de idolatría como el panteísmo y el animismo, tanto en sus formas antiguas como modernas. Comenzamos. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte del tema de maldición, pero específicamente el tema sobre la idolatría. Ese es el segundo tema que estamos tocando. Acuérdense que son 4 y ahora ya estamos con el segundo, que es la idolatría. La semana pasada vimos algunos puntos importantes. Recordemos que estamos hablando del tema de bendición y maldición en el antiguo pacto. Todo esto es en el antiguo pacto. Nos falta todavía ver qué pasa con nosotros, con Jesús. Eso es lo que veremos más adelante, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el tema de la idolatría, los efectos de la idolatría sobre las personas y formas de idolatría. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué Dios prohíbe la idolatría y cuáles son sus efectos sobre las personas que lo practican? De acuerdo a Deuteronomio 25, capítulo 25, versículo 25, primero que nada es una abominación delante de Dios. Ya lo hemos platicado. Quiere decir que esta práctica es contraria a la naturaleza de Dios y por lo tanto Dios lo rechaza porque no es afín a Él, no es parte de su naturaleza y Él quiere transmitir a su pueblo su propia bendición, su propia persona, bendecir al pueblo. Es un pueblo, una persona que es idólatra no puede por ninguna manera tener la bendición de Dios, porque Dios no se puede dar a sí mismo sobre alguien que practica la idolatría, porque esto es una abominación y es contrario a la naturaleza. Y dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 25, dice: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y abominarás, pues es anatema. Aquí Dios les está dando una instrucción al pueblo de Israel cuando entran a la famosa tierra prometida, que iban a expulsar a pueblos idólatras, y les da la instrucción con respecto a qué voy a hacer con los ídolos. Digo, primero que nada los vas a quemar, los vas a destruir. ¿Y con qué están hechos? Están hechos de plata, de oro, de maderas finas, de materiales finos. Dijo, ni siquiera te vas a quedar con el oro y la plata para ti. Dice, no sea que caigas por ello en el lazo, es decir, que caigas en una seducción en terminar haciendo lo que trataba de destruir. Dice, ¿por qué? Porque está contaminado, es abominación al Señor. Y esas cosas, lo que te parezca útil de la destrucción, como el oro y la plata, dice, no te las lleves a tu casa porque es anatema, están contaminados y tú te vas a contaminar. Y vas a contaminar toda tu casa. Así es que con respecto a todo el tema de los ídolos, dice, no vas a codiciar nada, no vas a desear nada, aunque sean obras maestras del el más grande genio, talento de la escultura, aunque sea algo hermoso a la vista, dice, no vas a desear, porque es parte de la idolatría y eso es una abominación, dice el Señor. Entonces, otra de las razones por las que el Señor no quiere que el pueblo de Israel practique la idolatría, no solamente por su naturaleza, por ser abominación, sino porque lo considera que es un adulterio espiritual. Recordemos que ellos tienen un pacto y la figura que se utiliza ahí para entender la relación es la figura matrimonial, algo que hemos estado hablando en las clases anteriores. Entonces, ellos están protegidos con un pacto. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, mi especial tesoro. A ti no te va a faltar nada, yo voy a ser tu protector, tu proveedor,
Tu Dios, no quiero que tengas otros dioses delante de mí, dice el primer versículo de los 10 mandamientos, porque se considera como un adulterio espiritual romper el pacto. Dice el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 17, cuando entran ellos a conquistar la tierra, dice, con todo, no escucharon a sus jueces. El pueblo de Israel todavía se portaba neciamente. Dice, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en la obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. El libro de los Jueces es la parte de la historia de Israel y el Señor después de Moisés y después de Josué. Ya que ellos conquistaron la tierra prometida, se repartieron la tierra, Josué ya es anciano y entonces ya murió y quedan algunos líderes, las tribus están distribuidas en todo el territorio de Israel, no tienen un gobernante en sí, solamente tratan ciertos problemas generales a través de hombres o mujeres, en algún caso fue una mujer, que se les llama jueces. Es el tiempo de los jueces, son líderes que guían al pueblo de Israel en ciertos momentos de la historia. Es alrededor de 400 años que dura todo este tiempo de los jueces en Israel. Todavía no llega la monarquía para entonces. Pero en esa etapa, cuando ya mueren los principales líderes como Josué y Caleb, todos ellos, bueno, el pueblo de Israel se va desvirtuando, se va perdiendo y empieza a coquetear con la idolatría, de acuerdo a lo que dice el libro de los Jueces. Dice que no escucharon a sus líderes, el versículo 17. No los escucharon, sino que se prostituyeron. Y notemos la palabra prostitución. Esa es la palabra que usa cuando el pueblo de Israel, en lugar de ir con Dios a rendirle culto y adoración, va tras las religiones paganas. Y en algunos casos, la palabra que se usa puede hacer referencia a ciertos cultos de idolatría en donde la prostitución masculina y femenina estaba involucrada. Por supuesto que esto era atractivo porque estamos hablando que el pueblo de Israel tiene una relación con Dios, pero en el templo no hay nada. O sea, ellos entraban a los atrios, al sacrificio, y en el lugar santo no había ninguna figura de nada. Recordemos la sesión pasada cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que ustedes vieron en el Sinaí? Oyeron su voz, escucharon truenos, relámpagos, pero no vieron figura alguna. Por esa razón tengan cuidado. Pero ellos querían ver a alguien, era más fácil. Y más fácil si estos cultos idolátricos estaban relacionados con la sensualidad, como en el caso de la prostitución. Por supuesto que eso es mucho más atractivo. Entonces, el modelo que usa aquí es de una prostitución, es decir, que sigue los pasos de esa práctica religiosa. Dice, siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, es decir, le rindieron culto, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. A los pocos años, a las décadas quizá, o medio siglo después de Josué, ya está el pueblo de Israel batallando porque quiere ver a alguien, quiere un bulto, quiere una figura, y es mucho más seductor estar adorando e inclinándose ante una figura que estamos viendo que ir a un templo donde no hay nada. Entonces el pueblo de Israel está fracasando en ese tema. Entonces Dios les prohíbe porque lo compara a esa práctica como un adulterio espiritual, como una prostitución. Otra de las razones por la que está prohibido es porque la persona que practica la idolatría, es decir, el individuo, se vuelve igual al ídolo. Se va transformando y se va convirtiendo al ídolo. Fíjese lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 115, o el Salmo 115, versículo 3 al 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Eso está hablando de la soberanía de Dios, en la presencia de Dios. Dice, Dios está en los cielos y Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Versículo 4. Los ídolos de ellos, o sea, de las naciones vecinas, son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven.
tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Y ahí está el tema, el versículo 8. Se volverán como ellos los que fabrican los ídolos y todos los que practican la idolatría, que confían en esos bultos, en figuras de hombres o de mujeres o de niños, que tiene todas estas características de bocas, ojos, nariz, manos y pies, pero ni hablan, ni ven, ni oyen, ni huelen, ni palpan, ni caminan. No hay sonido alguno. El problema es que el idólatra se va convirtiendo igual al ídolo, se va transformando, se van mimetizando y se van uniendo y se vuelve un binomio, una sola pieza entre un ídolo y el idólatra. Son uno solo. Quedan fundidos espiritualmente entre uno y otro. Ese es parte del problema, porque no puede estar unido a Dios y unido a un ídolo. Dios fue muy claro. Dijo, si tú vas a practicar la idolatría, si te vas a inclinar ante alguna persona, ser humano, quien sea, por más loable que haya sido, reconocido y aplaudido, que se le pueda reconocer cierta honra, pero tú te le inclinas, confías en él, le adoras, le das gracias, te estás uniendo a eso y te estás desligando de mí. O te unes a mí o te unes al ídolo. ¿Quieres practicar la idolatría? Te desconectaste conmigo y te uniste al ídolo. Eso es lo que sucede espiritualmente. O estamos unidos con Dios o estamos unidos con un ídolo. Acordémonos que vimos la sesión pasada. ¿Cómo sabemos que es un ídolo? En quien confiamos, a quien le damos las gracias, a quien invocamos en tiempos de angustia y de desesperación, en quién nos invocamos o nos encomendamos cuando estamos en apuros, a quién alabamos cuando hay una gratitud, ante quién nos inclinamos, le honramos, le damos reverencia, nos sometemos totalmente. Eso es lo que dice el Señor. O lo haces conmigo exclusivamente, pero yo no lo comparto con nadie. Yo soy Dios celoso. Yo no permito que estos atributos o estas características de la exclusividad conmigo me lo des a mí y también se lo des a alguien más. Porque o estás unido conmigo o estás unido con el ídolo. Por eso dice el Salmo, versículo 8, que la persona, el individuo, se va mimetizando, se va fundiendo espiritualmente con el ídolo, se va volviendo una sola pieza. Por eso es una de las prohibiciones de lo que está diciendo ahí el Señor, porque no pueden estar unidos conmigo y al mismo tiempo con un ídolo. Volvemos al caso donde Moisés está diciéndole al pueblo de Israel en Deuteronomio 4, versículo 11, dice Moisés, os acercasteis pues y permaneciste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo. Oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló en medio del fuego, oíste su voz, solo la voz, pero no vistes figura alguna. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí está en la montaña del Sinaí. Toda la nación está ahí abajo, los hombres y mujeres, más de 2 millones. Moisés está ahí arriba y allá solamente se escuchan los truenos. Dios está dando los 10 mandamientos, las tablas, y ellos están aceptando el compromiso cuando Moisés les dice, esto es lo que Dios demanda de ti. Que no te inclines, que lo reconozcas a él como único Señor y tu único Dios. Y empieza a hacer toda esa lista de los mandamientos. Esa tabla que les da, esa ley, esos 10 mandamientos, lo que está escrito, es lo único que ellos han palpado. De hecho, cuando construyeron la famosa Arca de la Alianza, por eso se llama Arca de la Alianza, porque esa arca representaba el pacto con Dios, se le conoce como Arca del Pacto.
Y en ese cofrecito que ellos cargaban, que representaban la presencia de Dios, ahí estaban los 10 mandamientos, representando los estatutos, los principios, las leyes que Dios se había establecido para que el pueblo de Israel se sometiera a él a través de estos principios, y la bendición que venía de él no se perdiera, ni se desparramara, ni se derramara, sino que pudieran mantenerse en unidad, ellos unidos a Dios y Dios unidos a ellos, en una sola pieza, unidos por un pacto, por estas leyes. Por esa razón, Moisés es muy claro. ¿Qué fue lo que viste? Oíste la voz, pero solo la voz, pero no viste ninguna figura de ningún tipo, ni de animal, ni de un ángel, ni siquiera viste una figura de nada, de ningún ser humano. Con lo único que oíste fue su voz, y él declaró el pacto. Así es que el pueblo de Israel lo único que tiene es el pacto, y la presencia de Dios, que es representada a través de ese fuego, y ese pacto a través de los 10 mandamientos, estas tablas que vendrían siendo el equivalente de la sortija nupcial. En algunos países, el anillo nupcial se le conoce como alianza. Es la alianza. Nosotros le decimos el anillo matrimonial o la sortija matrimonial, pero representa el pacto. El anillo representa el intercambio de los votos y las promesas que el novio le hace a la novia y la novia viceversa al novio. Ahí en la sortija, ahí en ese anillo de la alianza, representan las palabras, las promesas, los acuerdos que ellos tuvieron delante del pueblo, delante de sus amigos, hermanos, delante de una autoridad espiritual, delante de Dios. Eso es lo que tiene Israel. Los 10 mandamientos representan la alianza, el anillo, este anillo matrimonial. Por esas razones de suma importancia que el principio de la alianza radique en la exclusividad. No tendrás otros dioses delante de mí, yo soy tu único Dios. Y segundo, no te inclinarás ante ninguna imagen, ni le harás referencia, ni le darás las gracias, ni te vas a invocar, ni vas a hacer absolutamente nada. Yo soy un Dios celoso. Ahí está la claridad del tema, la advertencia de lo que había dicho el Señor ahí en Moisés. Y sigue diciendo en Deuteronomio 4, versículo 11 al 20, el versículo 15, dice, así que guardaos bien, es decir, cuídense y tengan mucho cuidado, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante a un varón, a una hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en los cielos, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces, Moisés les está diciendo, tengan mucho cuidado con sus emociones, tengan mucho cuidado de no hacer semejanza de nada. Lo único que vieron ustedes en Horeb son fuego y escuchaste una voz. Cuídense, no se corrompan y por lo tanto no caigas en la tentación y en la seducción de fabricar para ti algo que tenga una semejanza, que se parezca. A veces escuchamos por ahí, decimos, bueno, es que yo no me inclino realmente, eso representa a Dios. Bueno, pues no, aquí dice que no, nada que se le asemeje a Dios. En la iglesia ortodoxa, algunos de ustedes conocen que ya es toda una moda, inclusive acá en Occidente, los famosos íconos. Inclusive dan cursos de pintura, de cómo pintar los íconos. Es todo un arte que se está dando. Pero bueno, eso viene desde la antigüedad, de los primeros siglos. Ellos han desarrollado toda una teología alrededor de los íconos o iconos, como lo podamos, sería la forma más correcta, los iconos. Y eso tiene todo un tema teológico alrededor. Y entre la base de la teología que dice la Iglesia Ortodoxa, dice es que nosotros no nos inclinamos ante las personas, solamente que los íconos representan virtudes espirituales. Y cuando nos inclinamos, estamos inclinándonos ante la virtud de la divinidad y a las virtudes, las fuerzas que representan. Bueno, todo este tema es espiritual. Y lo que está diciendo este pasaje, que de ninguna manera hagamos imagen tallada que se le parezca a nadie.
La palabra imagen es la que se usa a algo que se refleja en el espejo. Es decir, yo me acerco al espejo y lo que se refleja, esa es mi imagen. Entonces dice, no traten de reflejar el mundo espiritual. Por más espiritual que sea, por más buenas intenciones que tengan, el mundo espiritual es algo que nosotros no conocemos, no entendemos 100%, solamente lo que Dios nos ha permitido conocer. El mundo espiritual, el reino espiritual al que Dios pertenece, a ese reino que está ahí de donde Jesús vino, no sabemos casi nada más lo que Él nos ha revelado. Y esa revelación es suficiente para nosotros. Nosotros tratar de representar ese reino espiritual con términos humanos es una ofensa ante el Señor, porque cualquier imagen que nosotros tratemos de representar, por más virtuoso que sea el artista, que quiera reflejar la gloria, la espiritualidad, que quiera reflejar el amor de Dios, la gracia, el perdón, cualquier atributo de su bondad, de su persona, que lo queramos representar en semejanza concreta de alguna figura, es una ofensa. Por eso dice el versículo 16, no sea que vayáis a corromper. Aunque digamos nosotros, es que yo solamente estoy reconociendo la gracia que representa esta imagen. Bueno, pues no. Dice que no. ¿Por qué? Porque la seducción es muy fácil. Y terminamos entonces atribuyéndole al objeto las gracias, al objeto y la invocación, al objeto la inclinación. Nada que exista en la tierra, producto de nuestra imaginación, resultado de los materiales de esta tierra, de la creación de Dios, podrá representar a Dios. Cualquier cosa sería una ofensa y se asemeja a la corrupción, a un adulterio espiritual. Por eso es delicado el tema. Y sigue hablando de esta advertencia del Deuteronomio 14, versículo 11 al 20. Dice el versículo 19, con la advertencia de la seducción. Dice, no sea que levantes los ojos al cielo, veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado. Note usted la palabra impulsado en el versículo 19. Es decir, la persona contempla la creación, contempla la magnitud de los cielos, el firmamento, la extensión de la creación, y no logra explicarse ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas y todo lo que en eso está. Y con toda esa contemplación, su mente empieza a divagar y empieza a ser impulsado por la emoción que siente de la contemplación, y ese impulso lo dirige a adorarle y a servirle. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dice, a los demás pueblos, a los que no están bajo mi pacto, a ellos sí, déjalos que contemplen al sol y deje que lo representen como ellos quieran. A ellos sí, a los pueblos que no tienen un pacto conmigo, a las personas que no tienen un pacto conmigo, déjalos que se le inclinen a la gracia, que se inclinen a la misericordia en forma de persona, en forma de un ángel, en forma de una paloma, en forma de lo que sea, de cualquier figura que quieras. Déjalos, ellos no tienen pacto conmigo. Pero tú no. Tú sí tienes un pacto conmigo y yo te quiero bendecir sobrenaturalmente. Mi bendición es sobrenatural para ti, porque tú y yo tenemos un pacto, hemos llegado a un acuerdo y están los estatutos, las leyes, los principios que van a regular cómo vas a conservar la bendición que te estoy dando. Por eso dice el versículo 19 al final, Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esas cosas a ellos sí, fueron impulsados, se emocionaron al contemplar la hermosura y la belleza de una obra de arte, de una escultura, y le salió una emoción, y con toda la figura del ritual y la pompa se estremeció y quiere ahora salir desde el interior la gratitud hacia eso. Dice, no. Versículo 20, pero a vosotros, ya está la clave, a ellos sí, déjalo, pero a ti no. Pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad, como lo sois ahora. La idolatría
es para los que no tienen un pacto con Dios. No podemos, esto es chocante, salta chispas. Una persona que dice que ama a Dios y que reconoce a Dios en su corazón como su único Señor en su vida, y al mismo tiempo que le dé las gracias y se le incline a un ser humano que ya murió. Por más buena gente que haya sido, respetable hasta decir ya no. Yo creo que nadie merece ofender a esas personas, porque son personas respetables, vivieron ejemplarmente. Pero de ahí a que se mimetice con la adoración del Señor, esa es una aberración que Dios no nos ha permitido a los que vivimos bajo el pacto encomendarnos a ningún ser humano, ni darle las gracias de un milagro, una intervención milagrosa a ningún ser humano, ya sea muerto ya haya sido vivo. No importa. Dice que Dios no. Dice, pero a vosotros el Señor no. ¿Por qué? Porque los tomó de su mano y los sacó de esclavitud de Egipto, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Yo te saqué, no eras nadie y te hice alguien. Puse mi nombre sobre ti. Ahora mi nombre está en medio de ti y mi presencia está en medio de ti. Por esa razón, el sentido del ser del pueblo de Israel es la presencia del Señor, la gloria de Dios en medio de él, lo que se conoce como la Shekinah, la manifestación de la presencia de su gloria. Es lo único que el pueblo de Israel necesitaba y necesitaba conservar con pureza. Los mandamientos y los estatutos tienen como objetivo evitar que la presencia de Dios se vaya cuando ha habido idolatría, cuando ha habido coqueteo con la hechicería, coqueteo con otros dioses, con otras figuras, cuando se trata de representar todo esto que estamos hablando. Así es que el tema de la idolatría, ya sea de cualquier figura, seres humanos o animales, objetos o cosas, lo que sea, pertenece a las personas que no tienen un pacto con Dios. A nosotros no. Nosotros no hemos visto a nadie. A Dios nadie lo ha visto. A Jesús tampoco. Ni siquiera las representaciones de la Edad Media o del renacentista con los grandes maestros pintores como Rafael, Miguel Ángel, ellos nos insertaron la figura de Jesús en un modelo europeo, en un modelo anglosajón que se inserta en nuestra mentalidad, ya está allá adentro. Bueno, Jesús no era así. Gracias a Dios que no sabemos cómo es. Nos metieron esa imagen ahí. La pregunta que nos hacemos cuando oramos y oramos a Jesús, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué imagen se nos viene en la mente? Que no seamos impulsados. A nosotros no. A los que no tienen pacto, que hagan lo que quieran. Pero nosotros estamos protegidos en esa relación y tenemos que ser exclusivos y fieles con él. Pero bueno, a pesar de todas estas advertencias que acabamos de ver ahorita en Deuteronomio, que Moisés les da al pueblo de Israel, que se cuidaran de lo que podía suceder en el futuro, a pesar de todo eso, Israel practicó la idolatría. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una línea constante, desde Abraham hasta la caída en Babilonia, que hemos hablado varias veces, donde la idolatría está jugando un papel importante. A pesar de lo que sucedió en el Sinaí, Dios los perdonó. A pesar de que entró una generación de jóvenes a la tierra prometida, una mentalidad nueva, y que entraron al monte de Baal y Gerizim, ¿te acuerdan de todo ese pacto? Las maldiciones, las bendiciones. A pesar de todo eso, a pesar de que les dio sacerdotes el Señor para poder ofrecer el culto, el sacrificio, a pesar de que en el tabernáculo, en el templo, no había ninguna figura, no había nada. Alguien dice que había figuras de querubines. Bueno, sí había, pero no sabemos exactamente qué era. Y eso no quiere decir que se justificaba, porque no era para la adoración ni para la inclinación. Hay todo un tema ahí que a veces buscamos justificarnos. La Biblia es muy clara, no se nos ha permitido. Pero a pesar de eso, el pueblo de Israel luchó por siglos con este tema, por un tema que es muy sencillo y que todos luchamos. El problema es que queremos ver a alguien. Nos cuesta
nos cuesta mucho entregar nuestra vida a alguien que no hemos visto. La relación con Dios es un tema 100% de fe. Adoramos a alguien que no hemos visto. Seguimos a alguien que no hemos visto. Creemos en alguien que no hemos visto. Aunque tenemos las evidencias de su espíritu en nuestra propia vida, la esperanza del ancla en el trono de la gracia, aunque hay evidencias de milagros, de maravillas, de una serie de cosas espirituales que sabemos que están presentes porque la hemos vivido, todos seguimos luchando porque siempre queremos ver a algo. Y ahí está el problema, que queremos ver algo. Por eso el pueblo de Israel cayó, siguió cayendo a pesar de que había profetas, hasta que concluyó con la destrucción de Jerusalén, el problema de la maldición que alcanzó a varias generaciones. Y como hablamos la sesión pasada, el pueblo de Israel fue recuperado, regresó a la tierra prometida, pero perdieron muchas cosas. Dios los restauró, sí los restauró, pero hubo cosas que no se restauraron. Y entre esas cosas que no se restauraron, la monarquía, los reyes. Ya no hubo reyes en Israel, se acabaron. Hasta los tiempos de Jesús, que estaba el rey Herodes, que por cierto ni siquiera era judío. Le invito a que me acompañe a la segunda parte de este episodio.